Alabado sea el nombre de Dios, amados hermanos, vive Dios para siempre. Saludos y bendiciones a todos ustedes que están aquí en el día de hoy. Hemos de comenzar lo que es la palabra de Dios para hoy, domingo de gloria, como hemos titulado los servicios de los domingos. Nosotros hemos de comenzar para la gloria de Dios. Dios bendiga a hermana Carolina. Siempre me hace saber si me pueden escuchar claramente, que pienso que sí, veo las señales de audio. Dios bendiga a hermana Marisol, saludos, bendiciones, aleluya. ¿Me escuchan claramente? Nada más digan sí o no. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermana Evelyn. Gloria a Dios. Espero que ustedes estén listos para el día de hoy, porque el Señor va a bendecir. Tiene una palabra para nosotros hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo voy a empezar con oración, después iremos a la palabra de Dios para la gloria del nombre del Señor. Amén. Alabado sea Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este día. Padre, yo te pido tu gracia sobre las ondas, Señor, que vaya y toque corazones y glorifica tu santo nombre en el día de hoy. Padre, sabes tú sabes mi corazón, que estoy aquí es para tu gloria. Queremos que tú seas glorificado. No vengo a entretener, no vengo a gastar tiempo. Quiero que tu palabra fluya del cielo a la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, Padre. Ese pan que, Señor, que da energía para obedecerte y para hacer, Señor amado, tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, estamos yendo a la palabra de Dios. Y yo voy a comenzar con el verso de Colosenses 1:12, que está en el libro de Colosenses, en el nombre de Jesús. La Escritura dice, amados hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad o la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Una de las cosas, a pesar que hemos estado hablando de la sangre, hoy voy a tocar un poquito más, muy básico, pero al mismo tiempo que lleva peso en la palabra de Dios. Y esa sangre está conectado al perdón de nuestros pecados. Y entre eso, el perdón causó la remisión, que Dios quitó el pecado que teníamos en récord. Una de las cosas que tenemos que tener claro, amados hermanos, que este evento de redención no debe ser algo histórico en nuestra vida. Debe ser algo en tu presente. No puede ser algo que recuerdas, sino algo que estás viviendo hoy. Si va a tener eficacia el poder de esa sangre en nuestra vida hoy, tiene que ser hoy en la cual la estás usando. Si la estás practicando, si ayer recibiste el toque de la sangre y te protegió ayer fue ayer, hoy es hoy. Recuerda que nosotros vivimos en el presente, no en el futuro, tampoco en el pasado. Eso es importante, estas cosas. Si yo voy a estar viendo otros versos para iluminar, porque es importante saber, y si lees al mismo en el libro de Colosenses, dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Son todas las bendiciones, todas las conexiones del pacto, toda la herencia, todo el bien que Dios tiene va a hacer por ti y por mí, está conectado a la luz. Y entiende que el reino del Hijo de Dios es un reino de luz. Así que, amados hermanos, tomando estas cosas en cuenta, es importante saber estas cosas si es que vamos a tener victoria en este mundo de tinieblas, porque este mundo está en las tinieblas. Tomando en cuenta eso, voy a volver a lo que es Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Bendito sea el Señor.
La Escritura dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, note que fuimos liberados y redimidos del poder de las tinieblas, pero aquí dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo creo que si algo el apóstol Juan hizo aquí, damos gloria a Dios por esta palabra, porque Él nos hace recordar la conexión de la sangre es en la luz, no en las tinieblas. Las tinieblas implica que yo no estoy reconociendo mi vida a diario y no me estoy lavando de mis pecados, no estoy reconociendo mis errores, simplemente estoy viviendo en la oscuridad, no estoy poniendo atención a mi alrededor, no estoy dando cuenta por mi vida en ninguna manera, estoy viviendo una vida sin ley. Bueno, si estamos haciendo eso, obviamente la sangre no funciona en ese ambiente. Por eso que Juan hizo claro que este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea que si yo voy a estar en la sangre y la sangre va a tener poder en mi vida, tengo que estar en la luz. No puedo estar en las tinieblas. Al menos que alguien ore por mí y me cubra con la sangre, Dios puede tener misericordia y aplicarme la sangre en protección en caso mi vida está por perderse. Pero yo no puedo depender de la oración de otro. Yo no voy a depender de la oración de nadie. Yo voy a depender de la sangre. Y yo voy a aplicar la sangre yo voy a andar en la luz de la palabra. Yo voy a andar en la luz de su amor. Y recuerden que el amor y la luz es lo mismo, porque la Biblia lo dice así, que el que anda en la luz, el que anda en el amor, permanece en la luz. El que ama, permanece en la luz. Yo tengo que asegurar que estoy en amor para permanecer en la luz. Y así la sangre tiene su poder en mi vida. El poder de la sangre no va a trabajar por trabajar. Esto no es mágico. Está una conexión directa, hay un protocolo establecido para poder funcionarla. Y yo quiero que funcione. Hoy vamos a estar hablando un poquito más de una gente que fueron beneficiados y fueron perdonados por causa de esa sangre. Y entonces, una vez que la sangre, bendito Dios, recibieron perdón, pero nosotros lo recibimos por medio de la sangre, ellos lo recibieron por medio de Jesús, que viene a ser lo mismo. Pero bendito sea el nombre del Señor, queremos ver estas cosas. Y voy a ir nuevamente a otro verso, porque estoy poniendo un fundamento para poder elaborar las cosas que he de hablar hoy. Y como soy un siervo de la palabra de Dios, me gusta hablar la palabra. Es importante para mí que el fundamento bíblico quede, porque eso queda con el pueblo y queda en tu corazón. Si vamos a 1 Juan 2:6, verás algo que va a traer más luz a lo que estamos hablando. Dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Este es el énfasis. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, no hay ocasión de caída ni de caer. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pueden ver, amados hermanos, gloria a Dios, la importancia de la conexión de la luz
y el amor de Dios. Yo tengo que entender que lo mío es andar en la luz. Andar en la luz es seguir a Jesús. Jesús es la luz del mundo. Él es el amor de Dios. Y si yo sigo a Jesús, bendito Dios, andaré iluminado en mi camino y no tropezaré, porque podré ver espiritualmente. Y no hay otra manera de mantenerme en el amor, en la luz, que seguir a Jesús siguiendo el amor de Cristo. Aquí Juan hace claro: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo en un perfecto amor. ¿Qué debo hacer yo para permanecer en él? Andar en el amor de Dios. Después empieza a elaborar Juan: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mismo mandamiento, y no está hablando de Moisés. Él está hablando del mandamiento de Jesús, y lo estaba llamando antiguo porque ya habían dado muchos años hasta este punto cuando él lo estaba escribiendo. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Y note, dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice que está todavía en tinieblas. Yo tengo que asegurar que me mantenga en la luz. Es allí que la sangre funciona. Es que la sangre tiene su poder y su acción es en la luz, no en las tinieblas. Así que yo no puedo vivir en el pecado y proclamar la sangre y Satanás va a huir. No va a funcionar. Simplemente Dios no va a honrar esa palabra en tu boca. Pero es importante que sepas que es en el amor que te mantiene en la luz. Dejar el amor de Dios causa desvío espiritual, porque el amor de Cristo es el camino a seguir. Entretener sentimientos tóxicos causan desvíos espirituales. Es aquí donde dejamos la luz. Entramos bajo el dominio y la potestad satánica. Ya eso son acciones voluntarias, hermanos. Que yo deje el amor para sentimientos contrarios. Estamos abriendo campo y saliéndonos del lugar de protección donde la sangre trabaja. Es importante saber que esto de practicar el amor de Dios es algo completamente personal. Esto yo no puedo depender de mi esposa, no puedo depender de un hijo, de una hija, ni tú tampoco. Para nosotros andar en amor es algo solitario, personal, para mi propia vida. Si dejamos el amor y salimos del amor de Dios, entregamos potestad a nuestro enemigo. Y eso es lo que tú no quieres hacer. Eso es lo que él tenía antes, que tú conocieras el evangelio y la palabra de Jesús. Este poder sería delegado personalmente por alguien. No podemos hacer eso. No estamos aquí para darle autoridad al enemigo. Estamos aquí para obedecer el mandamiento de Jesús y proclamar la sangre. ¿Sabe? Cuando el amor de Dios nos gobierna, amados hermanos, es algo maravilloso, porque empezamos a ser iluminados, porque tenemos la luz de la vida delante de nosotros. Y yo le dije que esto es algo personal. Es como cuando Juan y Pedro estaban hablando con Jesús después de haber resucitado, y se le había dado orden a Juan y a Pedro, otra diferente. Pedro escuchó que iba a morir y no oyó que Juan iba a morir.
Pedro empezó a preguntar, como que lo que yo voy a morir, right? Pero ¿y qué pasó con Juan? Y Cristo lo corrige y le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. En otras palabras, y después le digo, sígueme tú. En otras palabras, seguir el amor no tiene nada que ver con Juan. Seguirme a mí no tiene que ver con más nadie que yo obedecer el mandato del cielo. Ahora yo quiero ir a la historia de la mujer adúltera. Ella fue beneficiada porque Cristo la perdonó. Había un decreto contra su alma, había cometido adulterio, se la había encontrado en adulterio. Ella ciertamente era digna de muerte según la ley mosaica. Pero Jesús no vino a imponer la ley de Moisés, vino y trajo la gracia y la verdad, dice la Biblia. Y la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él era el Cordero de Dios que había sido inmolado o sacrificado antes de la fundación del mundo. Así que eso estaba prácticamente en la mente de Dios hecho. Él no vino a imponer a Moisés. Él vino a anular el decreto que había contra nuestra alma. Por eso que es importante que sepamos eso, porque eso fue lo que ocurrió con esta mujer. Cristo anuló el decreto de muerte que había contra ella, de la misma manera que había contra nosotros. Y yo voy a mirar en San Juan 8. San Juan 8. Aleluya. Aleluya. La escritura dice, amados hermanos, y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pues esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Oye estas palabras. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Ustedes saben que yo estoy seguro que Jesús, antes que existiera el tiempo, que Él vino a hacer, que Él se había entregado al Padre para la obra de rescatar el mundo, Él sabía que este evento iba a venir y que Él iba a proteger a esa mujer de la ley,
porque Él vino a protegernos de los decretos de la ley. La ley tenía un decreto contra tu alma y la mía, y era muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, aún aquellos que la querían matar habían pecado, pero obviamente ellos solamente la agarraron a ella, por eso que la iban a condenar. Por eso Jesús le dijo a ellos que si había uno sin pecado, que la fuera el primero que lo hiciera. Pero aquí el que podía condenarla no lo hizo y dijo estas palabras, y donde realmente quiero hacer énfasis: el que yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Note a quién hay que seguir para no andar en tinieblas. Si quiere andar en la luz, dice que hay que seguir el amor. Juan dice que hay que seguir el amor. Pero el amor es Jesús. Él es el camino. Hay que seguirlo a Él. Y aquí es donde se pone interesante todo esto. Para seguir el amor es necesario morir, porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si yo sigo a Jesús, cueste lo que me cueste, no andaré en tinieblas. Si tú andas, tienes que tomar en cuenta que las tinieblas son resultado de seguirte a ti mismo, seguir tus deseos, seguir tus pasiones, seguir lo que a ti te gusta. Eso es lo que causa que tú caigas en tinieblas. Seguir tus emociones, seguir lo que tú sientes, caigas en tinieblas. Y nuestras emociones y nuestros deseos siempre nos van a apartar de la luz, siempre nos van a apartar de Jesús, porque Jesús dijo que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora ustedes pueden ver que Jesús no vino a imponer la ley de Moisés. Él vino a mostrar un camino a gloria, un camino preciso. La ley no nos daba un camino a gloria. Al contrario, no había un camino. Lo único que había era un destino, y era la muerte. Pero Jesús abrió campo para que ahora aquel que dejó las tinieblas lo mire a Él y siga y termine en gloria, para la gloria de Dios. Esta mujer, Cristo le anuló el decreto que había contra ella. Wow. Anuló el mío también. Y damos gracias a Dios que hizo eso. Jesús, la escritura dice en el libro de Isaías que Él iba a traer su ley, y la trajo. El amor. Él no vino a traer la ley mosaica, porque la ley mosaica ya había estado aquí. No vino a imponerla, vino a cumplirla. Y después dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces todos se esfuerzan a entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo te va a esforzar? Siguiéndolo a Él. Él es el rey del reino. Él dejó un camino. Gloria a su santo y bendito nombre. Amados hermanos, la palabra de Jesús es grande. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Tú quieres tener dirección clara de cómo ir y dónde ir y terminar siempre en un buen lugar? Sigue el amor de Cristo. Él es el camino. Él es nuestra ley. Él es nuestro GPS. Si estás dispuesto a seguir el amor de Jesús, entonces estás dispuesto a tomar tu cruz. Estás dispuesto a negarte a ti mismo. Esta disposición es necesaria para seguirle, porque seguir a Jesús es seguir la dirección del Espíritu de Dios, que significa que Él siempre te guiará el amor de Cristo. Nadie puede seguir el amor de Cristo que no quiera morir a su yo. Porque yo siempre quiere desviarse del camino del amor.
Yo quiere lo que yo quiere. Yo quiere las cosas que el mundo ofrece. Yo quiere satisfacerse a sí mismo. Yo quiere ser el primero en todo. Yo nunca quiere sacrificar absolutamente nada. Asimismo, así que tendremos que estar dispuestos a morir a yo para seguir el amor de Dios. Yo es un obstáculo para seguir el amor. Si andamos en el yo, la sangre no trabaja porque caemos en las tinieblas. Las tinieblas, ahora si tú pecas y te corriges, sigues el camino. Es como tropezar. Levántate, sacude y sigue. Pero si tú persistes en el yo, te desvías del camino de Dios. Y caminas en un camino tenebroso donde tropezarás y no tendrás dirección. Porque no puedes ver a dónde vas. Yo no sabe para dónde va. El que sabe las cosas es Jesús. Él dejó el camino y hay que seguir el camino. Y ahí hay un destino. Y si seguimos el camino, terminamos en gloria. Es siguiendo a Jesús y el amor de Cristo donde andamos en la luz, hermanos. Y es donde la sangre trabaja. Porque habrán tropiezos y caídas, pero poco a poco nos vamos perfeccionando y comenzamos a perder el temor a las cosas que amor de Dios demanda de nuestras vidas. Cosas que naturalmente nunca haríamos. Cosas que por temores internos no lo hacemos, aun cuando queremos estar bien con Dios. Es allí que tenemos que decidir. De menos nos encontraremos con desvíos espirituales que nunca deberíamos tomar. El Espíritu Santo no puede dirigir a nadie que tiene sus emociones fuera de control. ¿Ha tratado de encontrar algo que se te perdió en tu casa y estás nervioso porque es mucho o cuesta mucho dinero? Del momento que tú te pones nervioso, tus emociones están fuera de control y de dominio. Tú no vas a encontrar eso aunque estuviera delante de tus ojos. Caes en una ceguera espiritual o emocional y no te deja ver. O sea, emociones fuera de control causan decisiones lamentables, hermanos. Cuando las emociones controlan el alma y no convicciones, entonces estamos prontos a tomar algún desvío que causará lamento, aunque disfrutemos el momento. El pecado siempre es basado en emociones fuera de control. ¿Qué tú crees que fue fornicación? Tus emociones se fueron fuera de control y terminaste en la cama con alguien sin haberte casado. Y de ahí solo Dios sabe. Una vez que tú abres puerta al pecado, quedas atado al pecado y terminas siendo un fornicario. ¿Sí? El adúltero no va a adulterar una sola vez. Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Los adúlteros seguirán cometiendo adulterio. Están atados al pecado, han sido desviados espiritualmente. Así que seguirán el desvío de su vida. Por eso que es necesario seguir a Jesús. Ahora, pero seguir a Jesús no viene sin sacrificio. Seguir el amor no vendrá sin sacrificio. Muchos quieren seguir a Moisés porque se cambiaron la ropa y se pusieron la falda larga, lo cual yo quiero que la gente haga. Yo quiero que la gente se vista bien. Pero cambiarte la parte de afuera es lo de menos. ¿Cuánto esfuerzo toma cambiarte la ropa? Nada. Cristo habló de que las cosas deben empezar primero por dentro, después por fuera. Hay que sacar el adulterio de adentro. Hay que sacar la fornicación de adentro. You see? Hay personas que fácilmente se pueden cubrir, pero es porque quieren cubrir. Mucha gente, tú entiendes que es fácil cambiarte la ropa porque la gente quiere aparentar lo que no es. You see? Hay gente que toda su vida ha sido hipócrita y vienen a la iglesia y se convierten en grandes hipócritas. Bueno, eso no, a la sangre no trabaja en ese ambiente. Aunque tengamos la apariencia de fariseo, porque fariseo estaba bien vestido, pero eran hipócritas. Como digo, una fornicación, un adulterio, son emociones
fuera de control. Fuera de control. Así que si seguimos el amor, nos negamos a nosotros mismos y mantenemos nuestra mente clara para poder hacer decisiones a santidad y obediencia al Señor. Un acto de violencia, emoción fuera de control. Pero por eso que para seguir a Jesús hay que negar los sentimientos. Hay que llevarlos a morir en una cruz. Por medio de oraciones, por medio de ayunos. Entonces seguimos el amor de Dios. Hay que hacer lo que hay que hacer para seguir a Jesús. Oh, sea bendito el nombre de Jesús. Tú notas que, y te voy a decir algo, si nosotros no controlamos nuestras emociones, ellas nos van a controlar a nosotros. Alguien te trae una noticia alarmante y tú te desmayas, o pierdes la cabeza, o patea el perro, o grita a la mujer. O sea, empiezan los problemas. Nosotros tenemos que recordar las palabras del Maestro. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Oye, ahora, Juan dijo, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Puede ver que Jesús dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Si tú sigues el amor, tú no andarás en tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? Obviamente cosas que tienen que ver con las tinieblas. El pecado. El amor te ayuda a vivir para agradar a Dios. Te mantienes en una carretera con un destino claro. Te va a llevar a gloria. Tendrás la luz de la vida. Tendrás la lumbrera de Dios delante de ti. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y por eso que Juan dijo en el principio, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Juan dijo, este es el mensaje, este es, que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. ¿De quién estaba hablando él? Sino de Jesús. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa verdad es el amor. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Sabe? Jesús dijo que él era la luz. No es posible seguir a Jesús y seguir el pecado a la vez. Son polos opuestos. Y bendito Dios, aún en este tiempo peligroso, cualquier gente que no ha determinado seguir a Jesús todavía, y tú estás en la iglesia, mejor que lo hagas. Tú no sabes qué puede pasar mañana, porque la sangre no va a trabajar en tal condición. Tú no puedes vivir en el pecado. Estás jugando lotería con tu vida. Tenemos un virus allá afuera que solo la sangre va a poder parar en la vida del creyente, que la tenga activa. Y la única manera de tener la sangre activa es andando en la luz de Jesús, siguiendo el amor de Jesús. No puedes seguir tus rencores o emociones contrarias o tóxicas. Tienes que seguir el amor. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Hay dos cosas que quiero decir. Cuando la sangre trabaja, ¿sabe por qué? Porque la sangre es el amor de Jesús, es el amor de Dios por ti.
Y en ella está el perdón de Dios cuando tú reconoces tus errores. Cuando tú reconoces tus errores porque amas a Dios, no quieres seguir en el pecado, la sangre trabaja y anula tu pecado y sigues brillando en la luz. Pero cuando tú practicas el amor, ese es tu amor, tu fe en el amor de Dios, porque Él te amó a ti primero. Se te ama, para que la sangre trabaje, tienes que amar. Si amas, la sangre va a trabajar. Aleluya. Ahora yo quiero hablar del hombre que fue perdonado. Y sabemos que tenemos perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su sangre. Lo acabamos de leer al principio, realmente no acabamos de leer, lo leímos al principio. Iremos a Mateo 9. Mateo 9. Alabado sea el Señor. Mateo 9. Bendito sea el Señor. La Escritura dice, amados hermanos, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Este hombre fue perdonado por el que tenía la sangre que podía perdonar. Solamente Cristo podía decir eso. Tus pecados te son perdonados. Bueno, si yo tengo la sangre trabajando en mí, la Biblia dice que por medio de esa sangre nos redimió, perdonando todos nuestros pecados. Ahora recuerda lo que digo acerca de este asunto. Esto no es histórico, esto es presente. Si yo hoy en el presente yo estoy en pecado, yo estoy expuesto a las tinieblas. Y la sangre no tiene potestad de ayudarme si yo no reconozco el pecado. Así que tienes que entender que esto no es histórico y va a funcionar. Si fuera así, ningún cristiano se hubiera muerto de este virus, ni siquiera uno. Nada histórico sirve en este asunto. Solo el presente es lo que vale. Si tú no usaste la sangre hoy, entonces la sangre no está usada hoy. Y estás expuesto. ¿Sí? Es como entrar en tu casa. Todos los días que tú sales y entras, tienes que usar la llave. Si tú la cerraste con llave ayer y te fuiste y regresaste el día siguiente, tú tienes que abrirla otra vez. Y cada vez que cierras, tienes que abrir de nuevo. O sea, cada vez que tú te acuestas y te levantas, tienes que proclamar la sangre para que funcione. Pero voy a volver a la historia. Jesús anima a este hombre y le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Hay una cosa importante, y lo he dicho muchas veces: el pecado paraliza todo progreso espiritual. Lo paraliza, lo detiene, lo deja en cero. Por ende tenemos que permanecer en la luz, porque de otro modo tropezaremos y caeremos hasta paralizarnos. Entonces, no entiende que tropezar no te hace paralizar. Si tropiezas y reconoces tu mal, te levantas y sigues tu camino. Pero si tú rehusas reconocer tu error, está probable o presto y sigues las tinieblas, vas a tropezar
y va a terminar postrado y paralizado. Hay diferencia entre el cojo y el paralítico. El cojo está tratando de perdonar y perdona, pero se encuentra caminando, saliendo, tratando, y vuelve y tiene que reconciliarse, porque por alguna razón el cojo está tratando, pero parece que siempre el pie lo quiere sacar del camino. Es importante saber que hay diferencia entre el cojo y el paralítico. El paralítico no se puede mover. El cojo al menos puede andar, pero esa cojera implica que todavía hay áreas en su vida que no lo dejan andar bien. Por ende, él parece que está tratando, pero no termina de tratar. Así que en eso sigue tratando de salir. Tiene que sanarse, el cojo tiene que sanarse. Hay gente que están cojos y emocionalmente tienen que sanarse. Muchas cojeras tú lo conseguís. Mayormente las cojeras, bendito Dios, hay gente que nacen cojo. Hay gente que la reciben cuando nacieron, you see. Tú entiendes que de eso están hechas nuestras relaciones disfuncionales, ¿sabes? Nacimos cojos y no nos hemos sanado. Nacimos en fornicación. Hay uno que nacimos en adulterio. Naciste cojo. Entonces, aquí tú naces en tal condición. Si tú no te sanas, dependiendo cómo te afectó tu cojera, porque la cojera te va a afectar de alguna manera, hasta que tú no te sanes, si tú no te sanas, terminarás paralítico. Así que tienes que sanarte, tienes que venir a la sangre, tienes que venir a limpiarte de alguna manera de aquello que te trajo la cojera y llegar a sanarte por el poder del amor de Dios y su sangre. Ahora, vuelvo a esta historia. Es importante no quedar paralizado. La parálisis implica que caíste en las tinieblas. Implica que no has recibido perdón. Hasta el momento que está la parálisis, no has recibido perdón todavía. Hay dos categorías que causan parálisis a cualquier creyente. Y digo creyente, porque la gente que no conocen a Dios están muertos totalmente. Lo único que pueden quedar paralíticos o cojos son creyentes. Pero obviamente están así porque muchas veces estas cosas vienen desde antes que vinieron al evangelio. Porque recibieron vida, pero se encuentran cojeando de un pie. Ahora, hay dos categorías que causan parálisis según he recibido revelación de estas cosas. La primera es que tú no tienes fe en el amor de Dios o en la sangre redentora que vino a causar que Dios tuviera misericordia de ti y de tu pecado por medio de las preciosas sangre de Jesús. Tú crees que tu pecado es más grande que la sangre porque hiciste algo terrible y debía de sentirte miserable. Porque hay gente que peca y se sienten bien. Dice, no, ya no me pido perdón y Dios me perdona. Bueno, así tampoco. Es una actitud totalmente prepotente. Y yo no sé si tú recibes perdón cuando tú tienes una actitud así. Bueno, el hombre que queda paralizado es un hombre que ha dudado del gran amor de Dios que derramó en la sangre de su Hijo. Por ende, él se siente mal. Él cree que no hay perdón en el cielo para él. Por ende, él se queda indefinidamente paralizado en su pecado. Si es adúltero, sigue en su adulterio. Porque él no cree que Dios lo puede perdonar, así que sigue adulterando. Es increíble lo que hace el pecador. Él se queda en lo mismo porque él no cree que Dios lo puede perdonar. Si vende droga, sigue vendiendo su droga. Si es fornicaria, ella simplemente sigue fornicando. Es increíble, ponte a pensar, es que el pecado te deja en el mismo lugar donde quedaste. No hay movimiento, no hay cambio.
de dirección. Estás siguiendo el yo y quedaste paralizado. Yo uso estos ejemplos porque eso es lo que la gente hace. Yo no sé por qué no hablar de esto. La gente no quiere que se hable de adulterio y fornicación. Y la gente son adúlteros y son fornicarios. Entonces yo tengo que hablar de lo que la gente hace. Estoy seguro que si miro gente que no le gusta oír eso en su propia iglesia, ha habido gente que fornicaron. O alguien cayó en adulterio. Entonces no quiere que se hable de algo que la gente hace. No, hay que hablar. La primera es que el que no tiene fe en la sangre de Cristo permanece paralítico en su pecado y no recibe perdón. Porque él no cree que hay perdón. Hay gente que puede estar años en esa condición. Pero así que se va y deja la iglesia y todo y sigue en el pecado. La segunda condición, yo no sé cuál es más malo de los dos. Yo creo que los dos son malos, pero a veces tenemos más lástima del primero que acabo de mencionar. Pero los dos se van para el infierno, amados hermanos. Los dos se pierden. Porque lo único que justifica al hombre es la sangre, no la culpabilidad que tenía Judas, que causó que se ahorcara. Se sintió mal, no recibió perdón y se perdió. La segunda es mala. Es más, yo no sé si puedo categorizarlo. Es más malo que el primero. El segundo, él cree que Dios quiere perdonar, pero él no le da la gana de recibir perdón porque él le quiere dar una lección al primo que le robó sus $1,000. Y él no va, y el primo no le va a pagar porque el primo determinó no pagarle, pero él de alguna manera ve a ver cómo él consigue venganza de su primo. Y ha determinado que algún día se va a vengar. Él sabe que Dios lo quiere perdonar, pero él no le interesa ese perdón, más le interesa venganza de su primo. Y su primo tiene que pagarle lo que le debe. Pero los dos se van para el infierno, amados hermanos. Ninguno de los dos puede recibir perdón. Porque si tú no perdonas, tú no puedes ser perdonado. Así de sencillo. Tú no puedes ser perdonado si tú no perdonas. Bendito Dios, a lo mejor tiene que ir a una iglesia que cree una vez salvo, siempre salvo. Eso no te va a salvar tampoco, pero eso ahí es donde terminan esta gente, creyendo una mentira. Ahora, toma esta cosa en cuenta. Este hombre vino a Cristo desanimado. Y seguro que le dijo a sus amigos: hey, mira, yo no creo que yo esté bien. Yo no creo que Dios me quiere perdonar, ¿sabe? Yo he hecho muy mal. Yo he cometido cosas terribles. He dicho a mujeres que aunque yo he tenido relaciones sexuales y han quedado embarazadas, he dicho que se cometan abortos. Yo sé, este no es el caso de este hombre, pero son cosas así que obviamente debe sentirse miserable un alma y pensar que no hay perdón de Dios. Que hay gente que han cometido estas cosas, yo sé. Y puede sentirse que no hay perdón de Dios, pero sí hay perdón, gracias a Dios que hay perdón. Pero vive Dios que si la persona vive condenada, no puede recibir el perdón de Dios, porque tiene que reconocer la sangre que perdona el pecado. Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es, si es el primero, tiene que creer en la misericordia de Dios derramada en la sangre de su Hijo, y sería perdonado. Y entonces se podrá levantar de la condición presente, sea la que sea. Sea la que sea, sea la que sea. Se puede levantar y puede andar. El problema de mucha gente no es que necesitan un médico, ni un motivador espiritual. Bueno, un motivador espiritual debería ser un pastor, pero yo pienso que mucha gente considera, muchos pastores se han convertido en motivadores, como esta gente del mundo que motivan prácticamente para la gente de que para el éxito y eso. Bueno, esa gente no te pueden ayudar en nada. Muchos pastores lo que tienen que predicar contra el pecado, porque la gente está en pecado. Y un buen doctor no anda diciéndole a la gente que tiene cáncer, que nada más lo que tiene es un dolor de cabeza. Le dice claramente: tienes cáncer y lo único que podemos hacer es esto y aquello, si no vas a morir.
Y eso se trata, amados hermanos. La verdad es necesaria en este asunto, dice el Señor. La verdad es necesaria. La cura no puede venir sin reconocer la enfermedad, dice el Señor. La enfermedad tiene que ser reconocida, renunciada y apartada, y mi sangre limpiará, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay que recibir el perdón de Dios. Hay que reconocer la sangre. Hay que tener una determinación absoluta para apartarse del pecado. Y entonces, obviamente, el poder y la gracia te la va a dar el Señor, porque eso es lo que Él hace cuando Él perdona. Él te dice, levántate. Y cuando Él te da esa palabra, tienes todo el poder para levantarte, porque antes no podías levantarte. Ahora Él te dijo una palabra y su palabra tiene poder. Levántate y anda. Deja esto y deja aquello. Y anda en el nombre de Jesús. Sigue el amor de Dios, sigue la luz. Y no te apartes más en las tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es importante esto, amados hermanos. Tienes que mantenerte fuera una vez perdonado, renunciado y mantenerte siguiendo a Jesús. Hubo un caso donde Jesús sanó, yo creo que este hombre era otro paralítico, y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que he aquí el otro paralítico que Cristo sanó. Yo creo que tuvo como 30 años en esa condición. Yo creo que ese es el que estaba alrededor de donde venía el ángel de tiempo en tiempo, y él no podía ir porque él era paralítico. Cristo lo levantó y lo sanó, pero después él no supo que Cristo se había ido, no sabía con quién lo había realmente, quedó como enredado. Pero entonces cuando vio que era Jesús, Jesús lo vio en el templo. Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Note eso. Jesús reconoce un poder que puede causarte algo peor si tú sigues en el pecado. ¿Sabes lo que te pasó? Es malo, all right. Paralizó tu vida y te hizo una miseria. Pero lo más malo no ha venido. Satanás vendrá como una venganza porque tú te le escapaste la primera vez. Él vendrá con una venganza a destruirte si tú vuelves al pecado. Mucha gente cree que tú eres relajo. Tú no puedes vivir en el pecado. Si tú vives en el pecado, tú no le has visto ni le has conocido. Tú no estás siguiendo a Jesús. No importa que tú vayas a la iglesia y hayas ido 20 años. Si tú vives en pecado, tú estás fuera del camino. Tú estás en una iglesia. Tú tendrás un pastor, pero tú no estás en el camino. You see? Pero el que Cristo restauró el camino porque lo perdonó y vuelve al pecado, le vendrá peor. Algo peor va a venir. Y es como que Cristo te diría, te perdoné, te sané, te restauré tu condición pasada, pero si quieres evitar peores consecuencias, lo que estabas haciendo que te causó que Satanás te atara con su poder y sus tinieblas, por la cual quedaste paralítico, deja de hacer eso y sigue mi camino, si no te vendrá cosa peor. Yo lo que noto que al otro, Cristo no le dijo, sígueme. Pero cuando Dios te dice a ti, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor, Él está tratando de que tú tengas un poco de temor de Dios, ya que tú no lo amas a Él. Porque lo que queda el hombre para no pecar, si no tiene amor a Dios, es temor a Dios. Y así era el viejo pacto. Esa era la manera que Dios trabajó en el viejo pacto. Él insistió en temor a Dios. Si miras en el viejo pacto, Dios revela su santidad y demanda que el hombre tema.
le tema. Y él es digno de ser temido. La realidad es digno de ser temido Dios. Yo sé que hay gente que empiezan a barajear eso de una manera como que no, eso es lo que significa respeto. Ok, eso es más que respeto. Lee el libro Apocalipsis y verás que Dios dice: lo que teméis mi nombre, aún en el cielo. Te voy a decir una cosa, obviamente Él no te va a destruir, porque Él es amor, you see. Pero su persona está llena de poder. Él creó todo el universo. Y solo acercarte a su santidad causa un terror, porque tú empiezas a sentir un poder. Yo recuerdo años atrás, yo estaba nuevo en el evangelio. Yo estaba adorando a Dios en el templo. Y yo no creo que todos sintieron lo que yo sentí, porque yo creo que esto era bien personal para mí. Y estaba adorando a Dios y sentí un poder, pero un poder que estaba llegando al máximo que yo podía aguantar. Era más, yo no caí al piso, no grité, no corrí, no era nada. Era un poder que me estaba quemando tan fuerte. Y yo no estaba, y mi reacción era, tú me hubieras visto, tú hubieras pensado que nada me estaba pasando. Pero yo tuve que decirle al Señor: Señor, si tú aumentas tu poder un poco más, me vas a matar. Y el Señor, el poder del Señor bajó y menguó, porque era demasiado. Yo no podía aguantarlo. La realidad es que tenemos el poder que podemos tolerar nada más. Porque la realidad es que él es muy potente, Él es muy grande, Él es mucho poder, Él es más grande que el sol. Y he aquí, si Jesús te dice: mira, has sido sanado, no peques más. Bueno, no peques más, porque te vendrá cosa peor. Y probablemente lo peor que vendrá no será sanado otra vez. Lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús. El nuevo pacto no se trata de tú vivir en el temor, sino vivir en el amor a Dios. Pero eso no descarta el temor de Dios. Porque si te apaga el amor, al menos tiene un poco de temor para que no hagas lo peor que podía haber hecho. El amor es llenar el tanque de gasolina. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, bendito sea Dios, amados hermanos. Si sigues como andabas, obviamente, los demonios tendrían poder para destruirte y vendrán con una venganza. Tienes que tomar en cuenta que Satanás se siente burlado cada vez que tú haces algo malo y Dios te perdona y te cubre con tu sangre y te impide que Él te pueda destruir. Él se siente burlado y dice: wow, lo teníamos, pecó con nosotros, es más, compartió con nosotros y la pasamos bien, y de repente recibe perdón y se va. Y cuando yo lo hubiera, no lo puede ni usar, así que lo hubiera querido matar, pues yo sabía que iba a hacer eso. O sea, Satanás se siente burlado, porque dirá: tú tuviste amores con él y ahora lo deja por Dios. El que realmente está siendo burlado es Dios, porque a él fue que pagó el precio para nuestra redención. Debemos salir de toda jurisdicción satánica. Y eso ocurre cuando andamos en amor. Este hombre que yo le menciono antes, obviamente no tenía, nada más, Cristo le estaba dando el freno de emergencia. Pero, amados hermanos, una vez más, ya estamos terminando. Pero anda en el amor de Dios y muestra que tú amas a Dios. Cristo dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos aquí, vamos de aquí. Como el Padre me mandó, para que el mundo conozca que amo al Padre. Como el Padre me mandó, así hago. Si el Padre te mandó, hazlo. ¿Qué nos mandó a hacer? Nos mandó a permanecer siguiendo a Jesús. Mantente lavado en su sangre. Mantente limpio. Mantente en la luz. No
no te desvíes en las decisiones de tu yo. Mira, yo no tiene potestad en este asunto. Yo quiere gritar, yo quiere tener su voluntad, yo quiere hacer lo que le da la gana. Yo no tiene potestad, sigue a Jesús. Muere al yo, niega al yo, sigue a Jesús. Lávate en su sangre, cúbrete en su sangre y sal de toda jurisdicción satánica. Mantente en el amor de Dios. Ora por la gente que te han, si es que hay alguien que te hirió, o tú te heriste porque no te hicieron lo que tú querías. ¿Sabes? Las dos cosas funcionan, ¿sabes? Gente se hieren porque no consiguieron su voluntad, o gente son heridos porque alguien lo hirió. O como sea, asegúrate que estas heridas tú te cures. Porque si no, dejarás el amor de Cristo y entrarás en la jurisdicción satánica donde Él tiene potestad y te desviará de donde Dios quiere que estés. Perderá control, visión espiritual se perdería. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Jesús es el amor de Cristo. Jesús es nuestra ley. Sigue a Jesús, lávate en su sangre y entrarás a gloria. Yo por último voy a leer Apocalipsis 7, verso 13, y con eso termino. No voy a elaborar. Apocalipsis 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta gente se lavaron en la sangre porque andaron en la luz. Dejaron a Moisés, obviamente. Dejaron la autojusticia del yo y dejaron andar en las emociones del yo. Crucificaron sus pasiones y deseos y se dejaron llevar por el amor de Cristo. Y cuando pecaban, se levantaban, se sanaban y seguían el amor. Pero nunca se desviaron. Siguieron y terminaron en gloria. ¿Cuántos quieren terminar en gloria? Gloria al Señor.